planteamos que todos los aumentos que vengan deben ser en blanco, y si al básico mejor. Bueno, eso sí, fue un aumento al básico total, pero insuficiente, porque si bien, como lo planteamos, vamos superando por algunos puntos a la inflación ahora, pero el mes que viene, como es grande la inflación, ya la inflación va a superar los aumentos. Y así, no queremos seguir perdiendo porque hace 7 años. ¿Se me fue? Sí, se me fue. Bueno, ahí veo si recupero la comunicación. En esto, lo del aumento en blanco, sí, para salud es un 20%, claramente es insuficiente, pero todo está haciendo al básico, ¿no? Algo que no le está haciendo para el resto de la administración pública. Vamos a ver de qué manera, continúan, si hay diálogo o no hay diálogo con el gobierno, si hay negociaciones o no hay negociaciones, y me encantaría saber también cuál fue el motivo por el cual también adhirieron hoy a la medida de fuerza, al paro, ¿no? Al paro que se está llevando adelante. Sí, eso, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el concepto, no? Sí. Avísame, Tete. Noté como que estaba manejando, ¿no? Sentí el ruidito ahí como que me ponía el freno de mano, me parece, fue una sensación que me dio. Fíjate ahí, si es que ahí lo tenemos de nuevo. A ver. Doctor, ¿me está escuchando? Sí, ahora sí. Ahí está. Me decía que insuficiente, pero valoran que sea al básico. En valores, ¿cuánto está por debajo el gobierno de lo que ustedes pretenden de que llegue el salario de un trabajador de la salud, de un médico? Bueno, estamos muy por abajo. Nosotros presentamos allá por febrero al ministro y a las autoridades ministeriales nuestras pretensiones, que están muy por abajo de lo que nosotros estamos recibiendo. De ahí vino una lucha después de más de 50 días de paro y demás, hubo un ITE, una creación de ITE y demás. Por ahora le vamos ganando a la inflación por algunos puntos, pero el mes que viene, ya en julio, como no va a haber aumento, o si vamos a cobrar ahora, a fin de mes, pero en julio la inflación no va a volver a superar a los aumentos. Por eso planteamos que es insuficiente, ¿no? Y por supuesto, quedan 6 largos meses que la inflación sigue, y el gobierno todavía o debe dar unos aumentos que llegan a superar, porque venimos perdiendo con la inflación hace 7 años, más o menos. El salario se ha deteriorado mucho y por lo tanto es necesario comenzar a recuperar. Por eso los aumentos deben ser suficientes para superar en forma importante a la inflación, ¿no? ¿Les han dicho ya cuándo va a ser la próxima reunión, teniendo en cuenta que ya el próximo mes van a perder de nuevo con la inflación? Quedamos con el ministro que dentro de 2 o 3 semanas nos volvemos a reunir, ¿no? Será a mediados, primera o segunda semana de julio, donde por supuesto vamos a seguir exigiendo que mejoren los salarios, que no queremos volver a perder, porque indudablemente esto es una lucha permanente, desgastante, y lo dijimos, nosotros estamos preparados para la lucha, para la protesta, y también estamos preparados para negociar. Estamos en esa etapa, esperemos no poder salir de esta etapa y cambiar la situación. Veremos cómo se desarrolla, porque esto es algo constante y permanente, ¿no? Doctor, y en el caso de, obviamente de que no se den la situación de reunión y demás, ¿nota que hay un acercamiento en el diálogo por parte del gobierno? Porque antes de las elecciones era muy tensa la situación, recuerdo que incluso les tuvieron que determinar la conciliación obligatoria para que levanten las medidas de fuerza. Sí, fueron muy tensas, fueron meses muy duros, pero esto va por encima de los afectos y demás. Esto se hace lo que conviene al trabajador o ellos lo que conviene al gobierno. De ahí nos sentamos, tuvimos varias reuniones y sacamos algunos ítems importantes de responsabilidad profesional para un sector importante de los trabajadores de la salud. Ahora este aumento, que ya va para toda la administración, que va por todo al básico, pero la última reunión que tuvimos con el ministro, que fue hace 2 días, fue la noche del martes, el día feriado, estuvimos reunidos como 2 horas, donde ellos planteaban que iba a ser todo en blanco. Bueno, de todas maneras, sí, nos vamos a reunir dentro de 2 semanas, y esperemos que
que pueda seguir en un diálogo fructífero y no entrar en otra etapa más dura, ¿no? Doctor, nos habían llegado mensajes como que les habían dado algún suerte de aumento extra, no sé cuál es el término correcto, solamente a una parte, digamos a la parte que estaba más enojada y a los otros, o a los que más manifestaban su enojo y al resto no. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo que sí es que nosotros profesionales estuvimos, puedo repetir, casi 2 meses en lucha, vino la conciliación obligatoria y ahí se dio se creó un ítem de responsabilidad profesional, ¿no? Sí. Que es el 22% del básico. Para los agrupamientos profesionales de más de 5 años y también para técnicos de agrupamiento A y B, que es un importante sector, por ejemplo, enfermeras, licenciadas, que tienen estudios universitarios de hasta 3 años. A eso también le dieron aumento para esos profesionales, pero no para todo el sector. Eso lo acaban de pagar ahora, fue el último cobro del mes de junio. Pero bueno, es así lo que sucedió. ¿Y eso es parte de lo que ustedes habían pedido también? Claro, por supuesto. Nosotros habíamos pedido un ítem de responsabilidad profesional, estamos pidiendo también un ítem de especialidad, porque hay muchos especialistas y es necesario hacer un reconocimiento a ellos, porque algunos cobran y otros no. Por ejemplo, en el Hospital de la Madre y del Niño cobran ese ítem, en el interior cobran ese ítem, en el Hospital de Navajo, por ejemplo, no lo cobran. Entonces es injusto. Estamos solicitando y exigiendo que esos profesionales especialistas también cobren el ítem de especialidad, ¿no? ¿Por qué razón fueron al paro en el día de hoy acompañando a lo que está pasando en Jujuy? Bueno, hay un tema importante que es la criminalización de la protesta. Nosotros no vamos a permitir que quieran limitar las protestas, justamente cuando el trabajador, la única manera, o prácticamente la única manera de poder exigir a un gobierno es protestando. Bueno, de que quieran limitar la protesta es un avance en contra de los trabajadores, porque acá mucho se logra, o se han logrado grandes conquistas a través de la lucha de los trabajadores de hace muchísimos años. Si no, estaríamos esclavizados si no pudiéramos protestar. Por eso no queremos que se extienda, porque hay sectores que quieren justamente limitar la protesta y nosotros jamás vamos a permitir que esos sectores que tratan de aplastar a los trabajadores puedan limitarnos y decirles por ley, por constitución, ustedes no pueden protestar o ustedes pueden llegar hasta acá y más de ahí ya reciben sanciones. Justamente advertimos a todo el mundo que eso es malo para el trabajador y que no se extienda a otras provincias. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Eliana lo saluda. Buen día. Sí, ¿usted considera que es limitar la protesta o también valorar, digamos, el derecho a lo que es la propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, tomando de ejemplo justamente Jujuy, ¿quién devolverá los daños, por ejemplo, que se le hicieron a los autos de las personas privadas, que no tienen nada que ver con ni son funcionarios ni nada por el estilo? ¿Quién paga esos daños? ¿Quién paga las roturas de la legislatura? Ustedes, que han encabezado protestas, lo han hecho de forma pacífica. ¿Es la única manera, la forma esta en la que se realizó en Jujuy? Porque hablamos de limitar derechos. ¿Es limitar derechos o cuidar y hacer respetar el derecho de los demás también? Así como tienen derecho a protestar, las otras personas tienen derecho a estacionar un auto en la vía pública, ¿o no? A ver, es mucho más amplio de eso, ¿no? Te toma un punto, muchas veces, porque esto estamos hablando de los pueblos originarios, de quitar sus tierras, como está sucediendo, por la cuestión de las mineras, por la cuestión de grandes grupos económicos. Entonces, si vamos a hablar de eso, hablemos de todos. Por eso, jamás voy a estar de acuerdo, jamás voy a estar de acuerdo que venir a incendiar al auto, como venga, me incendian a mí el auto, o le incendian el auto de ustedes. Eso no, nadie está de acuerdo con eso. Yo no estoy, nosotros nunca planteamos de ir a incendiar autos. Bueno, jamás, por eso, pero están avalando nosotros una protesta que se tornó violenta, cuando ustedes son el claro ejemplo de que se puede protestar, porque ustedes han protestado durante meses sin ningún tipo de violencia. No, por supuesto, eso es lo que planteo. Limitar la protesta es, por ejemplo, que te digan, no, usted no puede ir a la plaza.
¿Y eso es lo que plantea, eso es lo que plantea la Constitución de Jujuy, que no puedan ir a la plaza? ¿O se plantea de que, por ejemplo, no tengan que tomar... Cuando hablan limitar la protesta. Por ejemplo, de no tomar edificios, no de incendiar, doctor. Porque eso es un delito. Yo voy a incendiar un auto, es un delito. Por eso, pero hay que justamente ser específicos. Pero no es esa la protesta que quieren hacer, limitar esa protesta. Están limitando las protestas pacíficas. Porque si yo voy a la plaza, por ejemplo, acá, y me comienzan a recibir a balazos, o con cartuchos de disparos de gases lacrimógenos, indudablemente eso es violencia. Tampoco voy a aceptar eso, porque nosotros vamos, como siempre lo hicimos, a una plaza o demás, a protestar pacíficamente, a decir al gobierno aumente los salarios, mejores, pasen la planta a los trabajadores. No vamos a incendiar autos. Bueno, esa es la protesta que estamos en contra, que nos limiten. No de incendiar, porque eso es un delito. Bueno, por eso. Incendio un delito, sí. O incendio una casa es un delito. Esa no es lo que nosotros estamos refiriendo, que nos estamos quejando. Estamos quejando que nos digan, ustedes no pueden pasar esto y esto, porque la Constitución dice que no puede pasar. Eso es lo grave. Porque hay que entender que el derecho de uno termina donde comienza el del otro, doctor. Por supuesto. Por eso. A veces mezclamos esos actos de violencia con lo otro para confundir, y no es lo que debemos actuar, no es esa la forma. Pero no, el llamado al paro es por el repudio a Jujuy, por lo que pasó, por la represión. Hablan de represión en Jujuy, doctor, y la represión fue por la forma en la que se manifestaron. Si no, nadie hubiera reprimido. No hubo ayer, antes de ayer y hace varios días que hay en Jujuy una represión, y no estuvieron incendiando autos hace 4 o 5 días. No, represión porque no es así, sí, ¿cómo que no hay? No, y aparte el tema de los ojos es una represión. Y obvio, por supuesto que es una represión, y nadie hizo un paro nacional por lo que pasó acá en La Rioja, ¿no? Un palo en la cabeza, y por supuesto, o si yo entro a la policía con autos sin chapa, de civiles, entro a una casa, volteo la puerta o daño la puerta, entro, saco a alguien sin tener una cuestión de autorizado por un juez, eso es un delito, y más grave porque lo hace el Estado, no lo hace uno particular. El delito es el delito, lo haga el Estado, lo haga una persona, un civil común. Doctor, ¿alguien hizo una marcha nacional? Una cachetada a alguno y que venga el otro y me pegue un tiro. Son dos cosas distintas, usted no puede decir los dos son. ¿Y usted piensa que los adoquines con lo que le tiraron a los policías no son armas contundentes que le podrían haber roto la cabeza a alguien? ¿O es lo mismo? Usted me está confundiendo, o está confundiendo una cosa. No, es que... Deje de terminar. Sí, lo escucho. Cuando digo limitar la protesta, yo no estoy hablando de decir que no incendien autos. Estoy hablando de protestar pacíficamente en contra de los derechos de los trabajadores. Eso estoy hablando. Ahora, si usted me pone un ejemplo y me confunde diciendo, estoy incendiando un auto, ¿por qué usted acepta eso? No estoy aceptando eso, estoy hablando de no limitación de la protesta. Sí, lo que pasa, doctor, disculpe, lo que pasa es que está metida la política de fondo porque es un gobernador radical que no es peronista, y acá en La Rioja sucedió un hecho donde hubo también una represión muy sangrienta, donde un chofer perdió un ojo a partir de la represión policial, y el gobernador no echó a nadie, nadie salió sancionado, y nadie se solidarizó, nacional. No hubo un paro nacional, no hubo una protesta contra Quintela. Esa es la diferencia que uno nota, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo estuve, tuvimos la plaza acompañando a los trabajadores de la empresa, estuvimos recorriendo las calles, protestando, estuvieron varios meses ahí frente a la plaza, justamente trabajadores de esa empresa, para tratar de mejorar sus condiciones. Supuesto, nosotros. Doctor, el gremio estuvo protestando todo eso, ¿no? Sí, pero está bien, a lo que me refiero es que no se lo midió con la misma vara que se lo está midiendo ahora, ¿no? Porque en el resto del país o el resto de los gremios, bueno, pongámosle que ustedes estuvieron ahí, pero el resto de los gremios nadie dijo absolutamente nada y nadie se levantó por eso, ¿no? Y aparte, doctor, le quiero especificar, porque justamente estamos hablando de esto del tema de limitar la protesta. ¿Qué dice el artículo 67 de la nueva Constitución de Jujuy, que desató la violencia? Prohíbe los cortes de ruta
cortes de ruta, y la ocupación de edificios públicos. Eso es limitarle, o sea, usted puede ir a la plaza, puede ir a la calle y dejar la mitad para que el resto circule, puede ir a donde usted quiera protestar. Lo que se está pidiendo es una organización, nada más. Nadie prohíbe que no puedan protestar, en ningún momento se limita y dice nadie puede protestar o pueden protestar de 8 a 1. O sea, eso es lo que no termino de entender, por qué hablan de que limitan de una forma en la que los trabajadores no van a poder reclamar. ¿Está mal que pidan que no se ocupe un edificio público donde hay gente también y resto de trabajadores que pueden seguir y tener el derecho a ir a trabajar? Eso me gustaría que lo debatamos. Sí, lo debatamos. Por ejemplo, acá nosotros cortamos la ruta, acá, en La Rioja, cortábamos 5 o 10 minutos, dejábamos pasar, volvíamos a cortar, dejábamos pasar. Es más, la gente incluso nos apoyaba porque tocaban bocina, aplaudían y todo lo demás. Bueno, no me pueden limitar eso. Pero porque ustedes tampoco limitaban tanto, doctor, ustedes dejaban pasar. Una cosa es cortar la ruta y dejar pasar, y otra cosa es como pasa en Jujuy, que no están dejando pasar a nadie. Dejamos pasar, cortamos, y Jujuy estaba haciendo lo mismo. Sí, eso lo estaba viendo por televisión ayer. Por eso. Cortaba, dejan pasar, cortaba. Es más, todos los automovilistas, todo lo demás, aplaudían. Eso es lo que veía ayer en las cámaras. Eso es una, digamos, una utilización muy frecuente que se hace. O cuando los agropecuarios, los sojeros cortaban durante semana, cosas. Bueno, hay sectores que aplaudían eso, y también era ilegal, y lo que ahora protestan los medios de comunicación aplaudían la medida de esos ojeros, y realmente también era ilegal, ¿no? ¿Usted cree, entonces, piensa que es ideológico también? Ideológicamente una protesta está bien, ideológicamente otra protesta está mal. No, las protestas por reivindicaciones de los trabajadores, sin cometer delitos como incendiar el auto, tirar piedras en los edificios públicos, todo eso, por supuesto, eso no está en cuenta. Yo estoy hablando, no debemos tomar en cuenta, yo estoy hablando de la protesta, de salir con carteles, cantar, decirle a los gobernantes que mejoren la situación. Y eso se va a poder seguir haciendo en Jujuy, ¿eh? Mire, lo que dice el artículo 67, se lo estoy leyendo de lo que dice el artículo, no es una invención mía, doctor, no es que yo estoy inventando un artículo. Y si no, bueno, usted si quiere lo busca como corresponde y me dice con fundamentos cómo es la reforma de la Constitución jujeña. A ver, ¿cómo es la reforma? Bueno, lo que dice es que se prohíbe justamente los cortes de rutas y calles y la ocupación de edificios públicos como método de protesta, y sostiene que las manifestaciones se deben de hacer de acuerdo a estándares de las Naciones Unidas. O sea, en ningún momento dice que no van a poder salir a la calle a protestar. ¿O dónde dice eso? Que yo la verdad no lo encuentro. Es una gran contradicción, ¿no? Por ejemplo, el restante de las Naciones Unidas, escúchate, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está repudiando o está exigiendo al gobierno que actúe de acuerdo a esos estándares. O sea, dice una cosa y hacen otra. Después, el día de mañana, van a decir, van a la Constitución y van a avasallar como quieren avasallar. Entonces hay que tener cuidado de esas contradicciones que plantean. Dice una cosa, pero hacen otra. Y eso es lo que le está cuestionando la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, justamente esa comisión es la que estaba hablando de lo que está ocurriendo en Jujuy, pero a la vez, cuando ocurrieron hechos acá, que ustedes son testigos, no intervino en ningún momento. Usted confunde las cosas. No confunde las cosas, le estoy diciendo hechos que sucedieron. Primero me habla de Jujuy y después, como queremos justificar eso, dice a La Rioja hacen eso. No se justifica, justamente. No se justifica. Amnistía Internacional también denunció, y nosotros también estamos denunciando. Cualquier atropello, pase en Jujuy, pase en Córdoba, pase en la capital federal o pase acá en La Rioja. Vamos a repudiar aquellos actos de represalias en contra de los trabajadores, porque es la única arma que tiene el trabajador, es la protesta. La protesta como la hicieron ustedes, pacífica, no como están haciendo allá, pacífica, como ocurrió el martes, no como la del martes. Por eso, yo le estoy hablando de la del martes específicamente, no le estoy diciendo cuando iban pacíficamente, porque eso es lo que tiene que ocurrir siempre, que uno pueda protestar y reclamar pacíficamente. No pasó el martes, cuando casi le reventaron el ojo, pasaron varios días antes, no fue el martes. No, yo te le estoy, lo del ojo le hablé del chofer que ocurrió acá, no estoy hablando de lo que pasó en Jujuy, le estoy comparando con lo que ocurrió acá.
Pasó varios años antes. Doctor. No, sí, estoy hablando de Jujuy, de Jujuy, el del ojo, que le sacaron el ojo, pasó hace varios días, ¿no? Antes de ayer. Y las represiones también, y muchos heridos, y transportar detenidos en autos particulares, sin chapa, también es un delito. Resulta y es un delito que la gente esté con dinero ahí también, una camioneta que no era de la policía, que era de un empresario minero y todo lo demás, transportando detenidos a distintas horas, allanando, vuelvo a repetir, casas sin orden judicial, rompiendo las puertas. Bueno, todo eso es peligroso y ya nos pasó a nosotros. ¿Y no es peligroso que estén pagándole a los supuestos, para las supuestas personas que están reclamando, que haya personas con dinero, con dólares, con $500.000 que van a protestar? Personas con antecedentes penales de homicidio, de violación, eso también está bueno, digamos, es dentro de lo que tiene que... No, estoy hablando de los trabajadores, y bueno, por eso, en general, defendiendo sus tierras, defendiendo el trabajo, defendiendo... Se puede protestar pacíficamente, doctor. De otras cosas yo no hablo, ni defiendo. Hay que hablar de todo. De todo hay que hablar, de lo que hace mal el gobierno de Jujuy y de lo que hace mal los trabajadores que van a reclamar, por supuesto, porque hay muchos que no son. Me refiero a las protestas. Yo defiendo a la lucha de los trabajadores por reivindicar sus derechos. Eso es lo que defiendo. No defiendo incendiar autos, tirar piedra a los edificios. Doctor, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo y está bueno que se debatan estos temas. Muchas gracias también, Bueno, muy bien, no se enoje a la compañera. No me enojo, doctor, yo quiero debatir con usted porque me interesa, justamente porque usted, digamos, es una persona que representa un gremio, entonces me interesa conocer el pensamiento de los gremialistas, o sea, por eso lo debato con usted. Y es importante debatirlo, doctor, y a ver, porque usted es uno de los pocos gremialistas que se anima al ida y vuelta, en que le puedan repreguntar. No son muchos en La Rioja que se animen al ida y vuelta, así que eso es bueno, es positivo para la democracia, porque usted tiene sus argumentos y acá Eliana le está planteando desde otro lugar también. Abrazo, doctor, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes también, porque a pesar de esta discusión yo me sentí cómodo, porque fue con respeto. Siempre. Y fue hasta cierto punto amable, amable, una forma de decir, ¿no? Con respeto, fundamentalmente. Con respeto. Como hay que ser, yo estoy dispuesta a dialogar lo que quiera, porque nosotros no tenemos nada es más, le digo, nosotros como gremio, yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy militando en ningún partido político, no dependemos económicamente de nadie, y solo respondemos a los intereses de los trabajadores. No cobramos un peso del gremio. ¿Sabe cuánto cobra el gremio, un afiliado? 300 pesos, o sea, lo hacemos a través del FEPRO, se cobra 450, descuento de FEPRO, 300 pesos por afiliado, 300 pesos, una coca chica debe ser. ¿Sabe para qué es? Para cubrir solo los gastos de algún abogado que podamos tener, de tener una sede y de tener una secretaria y algún otro gasto más, no alcanza para más. Entonces, no dependemos económicamente de nadie, no militamos en ningún partido, ni dependemos políticamente. Sí, yo tengo una posición política, lógicamente no voy a ser cínico ni nada por el estilo, pero somos total y absolutamente independientes de los partidos políticos. Por eso lo podemos criticar, y ustedes vieron a Quintela, decimos todo, al ministro y a los gobernantes anteriores. No tuvimos pelo en la lengua para decirle, ustedes están locos porque están reprimiendo. Ustedes lo saben porque nosotros lo manifestamos permanentemente. Así que bueno, gracias también por haber permitido debatir todo esto, ¿no? Abrazos, muchas gracias. Adiós. El doctor Rolando Agüero, titular de Abroslar, porque los médicos, recordemos, Abroslar, a través de FESPROSA, ha adherido a este paro que se está desarrollando.